Imagínate ser un senador romano caminando por la Sabura, el infame distrito de placer de Roma, cuando ves a una figura familiar atendiendo clientes en un burdel común. Tu sangre se hiela al reconocer los delicados rasgos bajo el maquillaje barato. No es una prostituta cualquiera, es Valiria Mesalina, emperatriz de Roma, esposa del emperador Claudio, degradándose voluntariamente por la emoción de encuentros anónimos con los ciudadanos más bajos de la ciudad. No era una mujer desesperada obligada a la prostitución, era la mujer más poderosa del Imperio Romano, escapándose del palacio por la noche para competir con prostitutas comunes, decidida a demostrar que podía superar a cualquier mujer en resistencia sexual. ¿Crees que sabes sobre la decadencia romana? Lo que estás a punto de descubrir sobre Mesalina hará que Calígula parezca un niño de coro, porque la tercera emperatriz de Roma no solo abusó de su poder, sino que armó su sexualidad de maneras que aterrorizarían a un imperio y, en última instancia, sellarían su propio y horrible destino. En el año 38 después de Cristo, Roma celebró lo que parecía ser la boda imperial perfecta. Valiria Mesalina, de apenas 15 años, se casó con el emperador Claudio en una ceremonia que simbolizaba todo lo que los romanos valoraban: nobleza, fertilidad y la continuación de linajes divinos. Ella era todo lo que una emperatriz debía ser: joven, hermosa, de una antigua familia patricia y capaz de proporcionar al imperio herederos legítimos. Claudio, 13 años mayor que ella y discapacitado físicamente por lo que la medicina moderna reconoce como parálisis cerebral, parecía agradecido de haber asegurado tal premio. Los relatos contemporáneos describen a Mesalina como poseedora de la belleza romana clásica, piel pálida, cabello dorado y los rasgos refinados que marcaban la crianza aristocrática. Cumplió perfectamente con sus deberes imperiales, dando a luz a los 2 hijos de Claudio y apareciendo en funciones estatales con la dignidad apropiada. La sociedad romana operaba bajo estrictos códigos morales que dividían a las mujeres en categorías rígidas. Las esposas y madres virtuosas ocupaban el nivel más alto, mientras que las prostitutas y artistas existían en el fondo de la jerarquía social. Se esperaba que una emperatriz encarnara la virtud femenina tan completamente que incluso los rumores de impropiedad podrían desestabilizar al gobierno. El contraste entre la expectativa pública y la realidad privada hizo que el comportamiento de Mesalina no solo fuera escandaloso, sino genuinamente peligroso para la estabilidad imperial. Pero detrás de los muros de mármol del Palacio Palatino, algo mucho más oscuro se estaba desarrollando. La joven que sonreía amablemente durante las ceremonias religiosas y organizaba cenas dignas estaba planeando en secreto aventuras nocturnas que impactarían incluso a los aristócratas romanos hastiados que pensaban que habían visto todas las formas de exceso imaginables. La transformación comenzó sutilmente durante el primer año de Mesalina como emperatriz, cuando los sirvientes del palacio comenzaron a notar cambios peculiares en su comportamiento. Despedía a sus guardias en horas inusuales, alegando fatiga, y luego salía de sus aposentos vistiendo ropas sencillas que ocultaban su identidad. Inicialmente, sus andanzas nocturnas parecían una rebelión inofensiva, una joven buscando aventura fuera de los protocolos sofocantes de la vida palaciega. Pero las excursiones de medianoche de Mesalina rápidamente evolucionaron de un escapismo inocente a algo mucho más calculado e inquietante. Comenzó a estudiar las rutinas de las prostitutas de Roma, aprendiendo sus técnicas, sus territorios y sus clientes. Esto no era una observación casual, estaba llevando a cabo una investigación con la precisión metódica de una campaña militar. El primer incidente documentado ocurrió durante el Festival de la Saturnalia del año 40 después de Cristo, cuando los roles sociales tradicionales se invirtieron temporalmente y se relajaron las restricciones morales normales. Mientras Claudio asistía a ceremonias religiosas, Mesalina se disfrazó de ciudadana común y se aventuró en el distrito de la Sabura.
Lo que comenzó como curiosidad sobre cómo vivían los romanos comunes se convirtió en una obsesión por demostrar su superioridad sexual sobre las artistas profesionales. El historiador contemporáneo Tácito registró relatos susurrados de personas internas del palacio que descubrieron el engaño de Mesalina. Se había acercado a una dueña de burdel ofreciéndose a trabajar anónimamente por una sola noche. La propietaria, sin conocer su verdadera identidad, aceptó lo que parecía ser una mujer aristocrática buscando emoción. Pero la actuación de Mesalina esa noche superó cualquier cosa que el establecimiento hubiera presenciado. Atendió a más clientes que sus trabajadoras más experimentadas, mostrando un apetito que impactó incluso a los profesionales acostumbrados a demandas extremas. Cuando se acercaba el amanecer y otras prostitutas dejaban de trabajar, Mesalina se negó a irse. Exigió más clientes, más desafíos, más oportunidades para demostrar que una emperatriz podía superar a cualquier prostituta común. La dueña del burdel finalmente la obligó a partir, pero el daño estaba hecho. Mesalina había descubierto su verdadera vocación. A los pocos meses de su primera experiencia en un burdel, Mesalina había desarrollado un enfoque sistemático para sus actividades nocturnas que revelaba la mente calculadora detrás de su aparente locura. Estableció una red de sirvientes de confianza que la sacarían a escondidas del palacio. Organizó disfraces que transformaron por completo su apariencia y creó identidades falsas que le permitieron moverse libremente a través de la economía sexual subterránea de Roma. Pero la simple prostitución no fue suficiente para satisfacer la naturaleza competitiva de Mesalina. Comenzó a organizar concursos entre ella y las cortesanas más famosas de Roma, apostando enormes sumas a su capacidad para atender a más clientes en una sola noche que cualquier profesional. Estas competiciones no eran asuntos privados, atraían a audiencias de romanos ricos que se reunían para ver a su emperatriz degradarse por entretenimiento. El más infame de estos concursos ocurrió en el año 41 después de Cristo, cuando Mesalina desafió a Sila, la prostituta más célebre de Roma, a una competencia de resistencia. Las reglas eran sencillas. Quien pudiera atender a la mayor cantidad de clientes entre la puesta del sol y el amanecer, ganaría una fortuna en oro. La nobleza romana llenó el lugar, haciendo apuestas mientras observaba a la esposa de su emperador competir como un gladiador en una arena de carne. Sila, una profesional con años de experiencia, se controló cuidadosamente durante toda la noche. Había desarrollado técnicas para gestionar a los clientes de manera eficiente mientras conservaba su fuerza para la larga competencia que tenía por delante. Al amanecer, había atendido a 25 clientes y se declaró exhausta pero victoriosa. Mesalina apenas estaba comenzando. Incluso después de que Sila concedió la derrota, la emperatriz continuó aceptando nuevos clientes, impulsada por una compulsión que iba mucho más allá del mero apetito sexual. Los relatos históricos sugieren que finalmente atendió a más de 30 hombres esa noche, deteniéndose solo cuando no se pudieron encontrar más voluntarios. Su victoria no fue celebrada, fue presenciada en horroroso silencio por romanos que se dieron cuenta de que estaban viendo algo sin precedentes y profundamente inquietante. Las implicaciones psicológicas fueron asombrosas. Esta no era una mujer desesperada, obligada a circunstancias degradantes. Esta era la mujer más poderosa del mundo, eligiendo la humillación como entretenimiento. Mesalina había descubierto que su estatus imperial hacía que la degradación fuera más emocionante, no menos. Cuanto mayor era el contraste entre su dignidad pública y su degradación privada, más intensa se volvía su satisfacción. Pero estas competiciones públicas fueron solo el comienzo del descenso de Mesalina a una perversión sistemática que eventualmente amenazaría la estabilidad de todo el gobierno romano. Pero si crees que los concursos de prostitución de Mesalina fueron impactantes, no estás preparado para lo que sucedió cuando decidió hacer permanentes sus obsesiones sexuales.
Lo que estoy a punto de describir hará que todo lo que acabas de escuchar parezca una experimentación inocente en comparación con la operación sistemática que estaba planeando. Antes de sumergirnos en la parte más inquietante, suscríbete y dale al botón de me gusta si puedes soportar lo que viene a continuación. Y definitivamente comenta abajo para hacerme saber desde dónde estás escuchando. Creo que es increíble que personas de todo el mundo estén conectadas por la misma curiosidad sobre las partes más oscuras de la historia humana. La siguiente fase transformaría a la emperatriz de Roma en algo mucho más peligroso que una competidora sexual. En el año 42 después de Cristo, Mesalina cruzó una línea que la transformó de emperatriz escandalosa en una genuina amenaza para la seguridad imperial. Estableció lo que los historiadores llamarían más tarde la empresa criminal más audaz de la historia romana, un burdel de alta gama que operaba bajo protección imperial, atendido por mujeres aristocráticas y sirviendo a los hombres más poderosos de la ciudad. La operación estaba oculta a plena vista, dentro de una lujosa villa cerca de los Campos de Marte, disfrazada de club privado para reuniones sociales de élite. Mesalina usó su autoridad imperial para reclutar participantes, esencialmente chantajeando a mujeres nobles para que se unieran a su establecimiento bajo amenaza de ruina política o financiera para sus familias. Lo que parecía ser participación voluntaria era en realidad coerción respaldada por todo el poder del trono imperial. El genio criminal de Mesalina radicaba en su selección de clientes. En lugar de atender a clientes al azar como prostitutas comunes, apuntaba deliberadamente a senadores, comandantes militares y comerciantes ricos que poseían información valiosa para los intereses imperiales. Cada encuentro fue documentado por sirvientes ocultos que registraban conversaciones, identificaban debilidades y recopilaban inteligencia que Mesalina podría usar más tarde para la manipulación política. La emperatriz había creado esencialmente una operación de trampa de miel que la convirtió en una de las personas más informadas del Imperio Romano. Sabía qué senadores estaban planeando oponerse a las políticas imperiales, qué comandantes militares albergaban pensamientos traicioneros y qué comerciantes estaban evadiendo impuestos o contrabandeando bienes. Esta red de información le dio a Mesalina un poder sin precedentes sobre los mismos hombres que deberían haber estado gobernando el imperio junto a su esposo. Sus métodos eran sofisticados y psicológicamente devastadores. Identificaría objetivos a través de una observación cuidadosa en funciones estatales. Luego, haría arreglos para que fueran invitados a reuniones exclusivas en su villa. Una vez dentro, a los invitados se les ofrecería entretenimiento cada vez más exótico, que culminaría en encuentros con mujeres aristocráticas cuyas identidades se revelaban solo después de que se hubieran realizado y documentado actos comprometedores. El impacto psicológico en sus víctimas fue calculado y cruel. Descubrir que se habían involucrado sin saberlo con la propia emperatriz o con esposas e hijas de sus aliados políticos creó capas de chantaje que aseguraron el silencio y el cumplimiento absolutos. Mesalina había convertido la vergüenza sexual en control político, creando una red de funcionarios comprometidos que no se atrevían a oponerse a sus deseos. Pero el aspecto más inquietante de su operación fue cómo corrompió las relaciones fundamentales que mantenían unida a la sociedad romana. Obligó a las mujeres aristocráticas a traicionar a su clase, coaccionó a los líderes políticos a actuar en contra de sus principios y transformó los lazos sagrados del matrimonio y la familia en herramientas de manipulación y control. Los embajadores extranjeros comenzaron a informar sobre extrañas irregularidades en las decisiones políticas romanas que parecían favorecer a individuos específicos sin una explicación lógica. Los nombramientos militares fueron para candidatos no calificados que de alguna manera poseían el apoyo de la emperatriz. Los acuerdos comerciales beneficiaron a los comerciantes que no tenían una conexión aparente con los intereses imperiales. El proceso de toma de decisiones del imperio había sido subvertido silenciosamente
por una madame de burdel que resultó estar casada con el emperador. Incluso esta corrupción sistemática no fue nada comparada con lo que sucedió cuando Mesalina decidió que operar en secreto ya no era lo suficientemente emocionante. En el año 44 después de Cristo, el apetito de Mesalina por el poder y la perversión había crecido más allá de cualquier cosa que pudiera satisfacerse a través de operaciones secretas. Comenzó a organizar elaboradas orgías públicas que servían tanto como entretenimiento como teatro político, obligando a la élite de Roma a participar en espectáculos degradantes que consolidaron su control sobre el liderazgo del imperio. Estos eventos no eran fiestas espontáneas, sino exhibiciones cuidadosamente orquestadas de poder imperial disfrazadas de festivales religiosos. Mesalina afirmaba estar honrando a varios dioses y diosas, requiriendo la asistencia de senadores, sus esposas y otros funcionarios de alto rango con el pretexto de cumplir con los deberes cívicos. Lo que comenzó como observaciones religiosas formales se transformaría gradualmente en escenas de humillación sexual sistemática. La emperatriz había desarrollado técnicas para escalar gradualmente estas reuniones, desde ceremonias dignas hasta algo mucho más siniestro. Comenzaría con rituales tradicionales, luego introduciría elementos cada vez más íntimos que afirmaba eran prácticas antiguas auténticas. Para cuando los participantes se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, ya estaban demasiado comprometidos para objetar sin admitir su propia participación en actividades que violaban todos los principios de la moral romana. La manipulación psicológica de Mesalina alcanzó su punto máximo durante estos eventos. Entendió que obligar a hombres y mujeres aristocráticos a degradarse públicamente creaba lazos de vergüenza compartida que les impedían oponerse más tarde a su autoridad. Todos los que participaron se volvieron cómplices en mantener la ficción de que estas reuniones eran observaciones religiosas legítimas en lugar de fiestas sexuales imperiales. Los relatos más horribles describen a Mesalina obligando a rivales políticos a actuar entre sí mientras ella observaba y proporcionaba comentarios. Los senadores que se habían opuesto a las políticas imperiales se encontraban desnudos y degradados ante sus colegas, su dignidad destruida y su autoridad permanentemente comprometida. Había descubierto que la humillación sexual era más efectiva que la ejecución para neutralizar la oposición política. Pero quizás lo más inquietante fue cómo Mesalina comenzó a incorporar participantes más jóvenes en estos eventos. Los registros del palacio sugieren que reclutó a hijos e hijas adolescentes de familias prominentes, afirmando que su participación era necesaria para la autenticidad religiosa. Estos jóvenes, criados para obedecer la autoridad imperial sin cuestionar, se convirtieron en participantes involuntarios en su propia explotación. La emperatriz había creado un sistema donde oponerse a ella requería admitir la participación en actividades que destruirían líneas familiares enteras. Los padres no podían proteger a sus hijos sin confesar su propia participación. Los líderes políticos no podían exponer sus crímenes sin revelar su propia complicidad. Esencialmente, se había vuelto intocable a través de un chantaje sistemático que abarcaba a toda la clase dominante romana. Observadores extranjeros comenzaron a notar el extraño comportamiento de los funcionarios romanos durante las negociaciones diplomáticas. Los senadores, que antes tenían confianza, parecían nerviosos y sumisos. Los comandantes militares parecían distraídos y temerosos. El liderazgo del imperio había sido psicológicamente destrozado por una emperatriz que entendió que la vergüenza sexual era más poderosa que la fuerza militar para controlar el comportamiento humano. En el año 48 después de Cristo, la obsesión de Mesalina por el poder y el escándalo alcanzó su máxima expresión. Cometió un acto tan sin precedentes que impactó incluso a los romanos ya habituados a los excesos imperiales. Mientras el emperador Claudio estaba en Austria supervisando los envíos de grano, Mesalina celebró una boda completa con Gayo Silio, un apuesto senador al que había estado persiguiendo durante meses. No era un asunto secreto ni un ritual simbólico.
Era un matrimonio romano legal, con ceremonias religiosas, testigos oficiales y contratos formales. Mesalina esencialmente se había declarado divorciada del emperador y se había vuelto a casar con otro hombre, manteniendo al mismo tiempo el título de emperatriz. Las implicaciones legales y políticas eran enormes. La ley romana reconocía su nuevo matrimonio como legítimo, mientras que simultáneamente seguía siendo la esposa de Claudio. La celebración de la boda se convirtió en una orgía de varios días. Incluyó a gran parte de la aristocracia romana que aún no estaba corrompida. Esto finalmente obligó incluso a sus aliados más comprometidos a reconocer que Mesalina había entrado en abierta rebelión contra la autoridad imperial. Había dejado de fingir que sus actividades eran indulgencias privadas u observancias religiosas. Esto era un desafío directo a la autoridad del emperador y a la estabilidad del imperio. El estado psicológico de Mesalina durante este periodo sugiere una completa desconexión de la realidad. Empezó a referirse a Silio como emperador y a sí misma como su emperatriz. Aparentemente creía que podía simplemente reemplazar a Claudio por la fuerza de su voluntad y la complacencia de sus víctimas de chantaje. Comenzó a dar órdenes en nombre de Silio y a planear una ceremonia de coronación formal que legitimaría su gobierno. El joven senador, inicialmente halagado por la atención de la emperatriz, se vio atrapado en una pesadilla de ambición imperial y obsesión sexual. Se había convertido en el punto focal de la fantasía definitiva de Mesalina, no solo la dominación sexual, sino la completa transformación política del Imperio Romano según su visión pervertida. Los relatos históricos sugieren que empezó a planear rutas de escape. Se dio cuenta demasiado tarde de que se había convertido en un peón en su juego mortal. Mientras tanto, Claudio permanecía inconsciente del matrimonio de su esposa, hasta que hombres libres, leales, arriesgaron sus vidas para informarle de la crisis. La reacción inicial del emperador fue de incredulidad. Incluso para Mesalina, el delito de bigamia mientras ocupaba un cargo imperial parecía imposible. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, incluyendo testimonios de testigos y documentos oficiales, Claudio se dio cuenta de que se enfrentaba no solo a una traición personal, sino a una potencial guerra civil. La confrontación llegó rápida y brutalmente. Claudio regresó a Roma con tropas leales y confrontó a Mesalina en los jardines donde estaba celebrando su nuevo matrimonio. Los relatos contemporáneos describen sus últimos momentos como una mezcla de desafío y terror. Cuando se dio cuenta de que su red de chantaje y control sexual finalmente había encontrado una fuerza más fuerte que la vergüenza, el instinto de supervivencia imperial. La ejecución de Mesalina fue rápida, pero su borrado fue sistemático. Claudio ordenó que su nombre fuera removido de todos los monumentos públicos, sus imágenes destruidas, y su memoria condenada a través de la Damnatio Memoriae, un olvido oficial que hacía que discutir su existencia fuera traicionero. La emperatriz, que había usado el poder sexual para controlar un imperio, fue ella misma controlada a través de la máxima expresión del poder estatal. Su muerte marcó el fin de una era donde los escándalos sexuales casi habían reemplazado la competencia política como la fuerza impulsora de la gobernanza imperial.